Toma asiento, hermano. Toma asiento, hermana. Es precioso poder alabar al Señor. Porque cuando alabamos al Señor, cuando adoramos al Señor y estamos bajo opresión, algo sucede adentro nuestro que se quiebra toda opresión que está operando. No sé si tuviste el privilegio de experimentarlo. En la Biblia encontramos muchos hombres de Dios que ante una situación de opresión o de temor o de intimidación, ellos clamaron al Señor y Dios los libró. Dios los libró de esa opresión, Dios los libró de esa intimidación, Dios los libró de esa opresión en la que estaban. Qué precioso que es eso. Y qué precioso que es cuando Dios cambia nuestro lamento en alegría, en danza, cuando Dios cambia nuestra tristeza en gozo. Empezamos a alabar a Dios desde otro lugar, empezamos a alabar a Dios desde otra manera, porque algo adentro nuestro comienza a moverse, y es la vida del Espíritu Santo, y es la vida de Cristo que se manifiesta. ¿Amén? Bueno, arrancamos. Y como ustedes saben, todos los domingos, 19 horas, aquí estamos en Casa Restauración. El próximo domingo es primer domingo de mes. ¿Y qué vamos a compartir? Santa Cena, así que no faltes, no te olvides. Vamos a celebrar justamente nuestra libertad, nuestra sanidad, nuestro perdón, todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, lo vamos a celebrar. ¿Amén? Bueno, como le decía hace un rato, el título de este mensaje, ahora arrancamos este mensaje diciendo que el título de este mensaje es La casa segura. Y estaba meditando en la palabra del Señor ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, el reinado y el cuidado de la casa de uno de los personajes más importantes de la historia de Israel, de la historia de una porción del pueblo de Israel que tiene que ver con el reinado de Judá. En ese reinado, en esa porción de territorio de reinado, hubo un rey llamado Asa, que él, ¿qué era lo que quería? Él quería tener la casa segura. Y tener la casa segura es un buen deseo. Hoy estamos en una época en donde en la sociedad se crean foros de seguridad, en donde hay alarmas, en donde hay camaritas, todo, justamente porque queremos tener la casa segura, ¿no? Pero si Jehová no guardare la casa, ¿no? Sino guardare la ciudad, en vano vela justamente la guardia, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que el rey Asa también quería lo mismo. Y vamos a ver ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 14, cómo inicia él su reinado, cómo él inicia su liderazgo, cómo él inicia su trabajo de paternidad, si se quiere la palabra, en el entorno de su casa. Él recibe el liderazgo producto de que su papá murió. Y antes de que Asa estuviera como rey, su papá se llamaba Abías. ¿Y saben cómo se llamaba su abuelo? Se llamaba Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? Roboam fue hijo de Salomón. Con Roboam el reino se divide por una cuestión de impositiva, y uno de los siervos de Salomón, llamado Jeroboam, se lidera esa rebelión, se divide el reino y 10 tribus de la nación de Israel se van para un sector y arman el reinado de Israel, y 2 tribus forman el reinado de Judá. Y cada uno va a tener su capital. En Israel va a ser Samaria la capital del reino de Israel, y en Judá va a ser la capital Jerusalén. Amén. Ahora, es interesante porque luego de que Saúl, David, Salomón, Roboam y Abías habían reinado, le tocó ahora el turno de Asa. Y cuando Asa comienza a reinar, él recibe un privilegio.
el versículo 1 de Segunda de Crónicas, versículo 14, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó, en su lugar a su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Hay algo que benefició el liderazgo de Asa, y fue que recibió una paternidad, un liderazgo, un reinado anterior que hizo bien las cosas. Como hubo un reinado que hizo bien las cosas, él gozó de 10 años de paz y de seguridad en su casa. Asa había heredado, como dice el versículo 1, pero también, amén de haber heredado, en el versículo 2, dice que él cultivó una relación con Dios en obediencia. Dice el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Esto garantizó estos 10 años de paz y de seguridad. Versículo 3 dice: quitó los altares del culto extraño y destruyó los símbolos de acera. En el versículo 3 dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y cuarto dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. En este pasaje vemos el inicio del liderazgo y del reinado del rey Asa. Y esa característica que tuvo es que en esos 10 años él buscó a Dios, él quitó los altares idolátricos, pero también mandó a su gente, mandó a la gente que él lideraba a que buscara a Dios, a que indagara y estudiara la ley y los mandamientos y los obedeciera. Esto garantizó, como les decía, con la herencia más una buena actitud delante de Dios, garantizó 10 años de paz. Una casa segura siempre arranca buscando a Dios. Como decíamos al principio, en vano trabaja la policía, trabaja la guardia, si Jehová no guarda, no cuida la ciudad. Lo mismo sucede con nuestra casa. En vano trabajan los que la edifican si Dios no es quien edifica la casa. Ahora, después de 10 años, ¿qué pasó? Pasó un evento que va a catapultar, o sea, es decir, va a promocionar la vida de Asa. Dice el versículo más adelante, ahí del capítulo 14, versículo 9, dice: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres. De 1.000.000 de hombres, con 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Qué hizo Asa? Clamó a Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Nosotros estamos del segundo lado. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también
todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Amén. ¿De cuánta cantidad de personas era el ejército etíope? De 1.000.000. Si usted lee unos versículos anteriores, el ejército del rey Asa era muchísimo menor. En términos matemáticos, en términos humanos, no había posibilidad que un ejército de 400.000 personas pueda vencer a un ejército de 1.000.000. Pero decí conmigo, Dios conmigo es mayoría. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aparece la situación, el problema, lo que hace Asa es acudir a Dios, es ir a Dios. Cuando vos tenés tu problema, cuando vos tenés tu lucha, cuando vos tenés tu dificultad, ¿a dónde vas? Asa operó en sabiduría divina y va a buscar ayuda en Dios. ¿Saben qué? En el capítulo 14, lo que va a orientar y va a guiar a Asa es la palabra profética que va él a encontrar en la ley y los mandamientos. Siempre que encontrás a alguien que tiene éxito a los ojos de Dios, es porque hay alguien que le creyó a Dios y lo obedeció a Dios. Y en el capítulo 14 vemos esta característica. Él inicia su reinado y dice, vamos a buscar la ley y los mandamientos y los vamos a obedecer. Aparece el primer problema. Es como que Dios le pone a prueba a Asa. Le dice, bueno, vos le dijiste a la gente, vos vas a agarrar la ley y los mandamientos, te vas a mover conforme a la voluntad de Dios. Bueno, te voy a mandar un problema. Decí conmigo, las pruebas no son un problema si yo ya sé la solución. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la prueba para el rey Asa no fue un problema, sino que fue una promoción. ¿Cuántos años de paz había disfrutado el reinado de Asa hasta esta guerra? 10 años. Ahora vamos a seguir avanzando porque ustedes van a descubrir después cuántos años de paz hubo en el reinado de Asa. Capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Decí conmigo, Azarías era un profeta. Amén. En la primera etapa, la profecía vino por medio de la ley de los mandamientos. Ahora, Dios va a usar a un hombre de Dios para hablarle a Asa y al pueblo. ¿Por qué? No lo sé. Pero Dios quiso hablarle ahora por medio de un profeta. Dice la Escritura, versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes, si ustedes estuvieren con él, y si le buscaren, y se será hallado de vosotros. Mas si le dejara, él también les va a dejar a ustedes. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá
y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Amén. En el capítulo 15 vemos otra etapa del liderazgo del rey Asa. Aquí viene ya un profeta a colaborar con el desarrollo de su liderazgo. Y en ese desarrollo de su liderazgo, él va a fortalecer el trabajo de sanidad, de restauración y de reforma del reinado. Si ustedes vieron que Asa entró a su reinado, ¿y qué fue lo primero que hizo? Dice, quitó los altares de la adoración a Acera. Había idolatría dentro del reinado de Judá. El pueblo de Dios, en el pueblo de Dios había idolatría. Arranca Asa su liderazgo y dice, esto no. Pero aún así, los lugares altos no se habían quitado. Entonces, el proceso de reforma estaba llevando tiempo, no era algo que él tomó una decisión y automáticamente se eliminó la idolatría del pueblo del reinado de Judá. Entonces, ¿qué sucede acá? Que escucha al profeta y Asa sigue avanzando con el proceso de reformas. ¿Y qué va a hacer Asa? Va a decir no más a la idolatría. Va a decir, vamos a reparar el altar al Señor. Y en los versículos que siguen, versículo 10, por ejemplo, dice que se reunieron pues en Jerusalén, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Empezaron a adorar a Dios con los sacrificios, empezaron a restaurar el altar al Señor, empezaron a ofrendar lo que tenía que ofrendar conforme a como Dios pedía que se ofrende, empezaron a obedecer a Dios como Dios le estaba diciendo que obedezcan. Tu corazón y el mío, cuando están en obediencia a Dios, tiene que estar tranquilo. Porque lo que suceda a tu alrededor lo controla Dios. Vos no tenés responsabilidad de lo que pasa en tu contexto. Sí tenés responsabilidad de lo que pasa dentro tuyo, de lo que sale de tu boca y de lo que salen de tus acciones. Si lo que salen de tus acciones, si lo que sale de tu boca y lo que está dentro de tu corazón honra y glorifica a Dios, tu corazón tiene que estar tranquilo. Porque hiciste todo lo que tenías que hacer. El resto corresponde al entorno. Como una vez, palabras sabias escuché de una pastora que me dijo, vos podés ayudar hasta donde tu mano llega. Nunca te vayas más de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no nos hacemos cargo de lo que sentimos, de lo que pasa dentro nuestro. Nuestro corazón a veces se vuelve un taller de Satanás, una cueva de demonios. No nos hacemos cargo ni siquiera de lo que decimos y menos nos hacemos responsables ni siquiera de lo que hacemos, pero sí queremos controlar el entorno. Y ahí es en donde nosotros peligramos de creernos Dios. El que controla el entorno es Dios. Yo no convierto a la gente, yo no transformo a la gente. El que lo hace es Dios, con la decisión de cada uno. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Ir a la presencia de Dios, escucharlo a Dios, estudiar la Escritura, enseñar la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. ¿Y cuál es tu responsabilidad como líder en tu casa, como un hijo de Dios? ¿Cuál es tu responsabilidad?
es qué vas a hacer con lo que tenés adentro tuyo, qué vas a hacer con tus palabras, qué vas a hacer con tus hechos. Ay, pastor, a mí me preocupa porque mi hijo que está con este problema, a tu hijo lo va a tratar Dios. A menos que sea un menor de edad que esté bajo tu techo y que dependa de tus decisiones, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero él, si ya tiene más de 18 años, él va a rendir cuenta de sus decisiones y Dios lo va a tratar. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ahora, entregar esa carga en las manos de Dios. Si él depende de vos económicamente, sí tiene que obedecer. Como aquel empleado que cuando vos le pagas un sueldo, también tiene que rendir cuentas. Y si vos le dijiste, bueno, andá y haceme este trabajo, vos tenés que supervisar. Bueno, un hijo también. El hijo puede tener 25 años, pero si vos le estás pagando la carrera, te tiene que venir acá con la lista de materias a ver cuánto aprobaste. ¿Por qué? Porque vos estás subsidiando ese estudio. Y podés poner metas. Decir, mira, vos a los 18 terminaste tu secundaria, yo por 5 años te voy a financiar la carrera que vos elijas. Si a los 5 años vos no te recibís, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno puede ir hasta donde la mano llega. Yo no entiendo cómo hay padres que se sienten culpables y 10 años, 20 años le mantienen la carrera al hijo para que estudie. Y el hijo anda de boliche, 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 talano. No hay responsabilidad. Entonces, nosotros, como padres, tenemos que ser responsables de nuestro liderazgo en nuestra casa. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Lo mismo pasa en las relaciones con nuestros padres, con nuestros abuelos. Uno tiene que serse responsable y uno tiene que honrar a Dios con sus actos, con sus palabras, con sus hechos. Porque de esta manera nosotros estamos guardando nuestra casa. De esta manera nosotros estamos seguros. ¿Por qué? Porque mi seguridad me la da Dios, hermano. Si yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que haga, yo sé que voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Ahora, si yo estoy haciendo algo que Dios me dijo que no haga, yo a futuro no voy a llegar a donde Dios quiere que llegue, sino que voy a llegar a donde yo quiero llegar, capaz, o en el peor de los casos, donde Satanás quiere que yo llegue. Cuando nosotros somos fiel en lo poco, cuando somos fiel en lo que se nos entregó en nuestras manos, nosotros caminamos seguros de que el futuro está en Dios. Amén. Así que si de acá 5 años, 10 años, no te querés arrepentir de malas decisiones que hoy estás tomando, sé sabio, inteligente, decir, me voy a replantear las decisiones que hoy estoy tomando. Me voy a replantear los pensamientos que hoy estoy teniendo. Me voy a replantear las palabras que estoy soltando. Me voy a replantear los vínculos que estoy construyendo. Me voy a replantear las proyecciones que yo tengo, porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho sin la dirección de Dios. O si todo lo que yo he hecho, las decisiones que yo he tomado, las palabras que yo he soltado, las emociones y los sentimientos que yo estoy construyendo, provienen de Dios, entonces estoy tranquilo. Si Dios tiene todo bajo control, ¿no? Él es Dios, ¿no? Si Él es Dios, si vos crees en Él y vos te soltás en las manos de Él, vos caminas tranquilo. Van a haber problemas, van a haber guerras. Sí, van a aparecer las guerras, pero vos vas a clamar al Señor y el Señor va a usar la prueba para promocionarte. Recién dijimos que antes de esta guerra hubo 10 años o hubieron 10 años de paz. Perdón, hubo 10 años de paz justamente en el reino de Asa. Pero después de esta guerra y después de las reformas que él hizo, fíjate lo que dice el versículo 19 de 2 de Crónicas 15. Dice, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa.
después de los 10, después de haber clamado al Señor y de haber tenido la victoria delante de los enemigos, Dios le regaló 25 años más de paz. Este es el privilegio de los que ante las situaciones de dificultad buscan a Dios. Este es el regalo de Dios para aquellos que se apoyan en el Señor en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de los problemas. Amén. Entonces, seguimos avanzando. Este hecho de que justamente Asa, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, decidió buscar a Dios, tuvo repercusiones. Recién les dije que pasaron de 10 a 35 años de paz. Este fue una de las consecuencias de que él buscó a Dios en medio de la prueba. Segunda consecuencia, versículo 9 de capítulo 15. Dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Esto, imagínate que vos por obedecer a Dios, que los que estaban en contra tuya, tus enemigos, ahora empiecen a acercarse a vos y digan, yo quiero ser tu amigo. Aquel que de repente anduvo con la lengua larga, no, ahora dice, yo me voy a acercar y voy a tratar de tener una amistad, porque yo veo que Dios está con esta persona. Yo veo que te toca y algo se produce. Bueno, esto le pasó a Asa. Por haber buscado a Dios, por haberlo obedecido a Dios, ¿saben qué? Yo recién les dije que con Roboam se dividió el reino de Israel y el reino de Judá. En el reino de Israel habían 10 tribus. Entre las 10 tribus que estaba la tribu de Efraín, la tribu de Manasés y la tribu de Simeón. Las 3 tribus que había forasteros en el reinado de Judá que se vinieron de allá y se pasaron al reinado de Judá. Y dijeron, nosotros queremos vivir ahora en el reinado de Judá. Va a empezar a pasar eso, hermano. Va a empezar a pasar eso con tu empresa, va a empezar a pasar eso con tu familia, va a empezar a pasar eso con tu congregación o con nuestra congregación, va a empezar a pasar eso con la congregación. Cuando hay asas que deciden buscar a Dios, creerle a Dios y caminar en obediencia a Dios, Dios te promociona. Dios te levanta, no es algo que vos lo haces, no es algo que vos buscás, es algo que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque tenés oído afinado para escuchar la profecía, porque tenés el oído afinado para buscar la ley y los mandamientos del Señor, porque tenés un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios está hablando, y entonces tu espíritu cobra ánimo, tu espíritu se fortalece cada vez que lo escucha a Dios. ¿Por qué? Porque tenés un corazón de esa manera, y ahí en donde Dios te comienza a alargar la paz. Aún a tus enemigos te hace estar en paz con vos. Y lo más tremendo, la gente de otro lugar quiere venir a congregar con vos, quiere venir a estar con vos. ¿Por qué? Porque ve a Dios en tu vida. Ve a Dios en tu vida. Va a haber gente que va a decir, yo quiero trabajar con vos porque no sé qué tiene tu empresa. Vos tocás, tu empresa siempre prospera. Yo quiero trabajar con vos. Yo no sé yo les digo, ¿eh? Va a haber gente que va a decir, yo quiero, no sé, comer el mediodía en tu casa. ¿Y pero por qué si vos tenés comida en tu casa? Sí, pero yo en tu casa yo quiero estar. Porque yo siento paz, lo que tenía Asa. Porque yo voy a tu casa y yo veo cómo se ríen, yo veo cómo se divierten, ¿no? Es como la publicidad de que quería ir al baño de Carlitos, ¿no? Yo quiero ir a la casa de Carlitos.
Porque tiene Glade. Bueno, van a querer ir a tu casa porque tenés algo más rico que el perfume Glade. Tenés la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se manifiesta. Porque los chicos ven en vos un hermoso matrimonio, ven una hermosa familia, ven los hijos cómo honran a los papás, ven los papás cómo aman a sus hijos, ven y ven a Dios en medio de todo eso. Y si yo quiero decirte algo, si vos todavía no lo estás experimentando eso, tal vez Dios te está hablando porque Dios lo va a hacer en tu familia. Dios lo va a hacer en tu matrimonio, Dios lo va a hacer en tu familia, Dios lo va a hacer en tus hijos y por causa del Señor van a empezar a correr a tu casa, van a empezar a correr a tu familia, van a empezar a correr por causa del Señor. Amén. Amén. Decirle que está al lado tuyo, yo lo creo. Yo lo creo, decirle, yo lo creo. Yo no sé si vos crees, pero yo le creo. Yo creo lo que Dios habla. Amén. Así que es tremendo lo que pasa con Asa. Arrancamos con el capítulo 14, cómo él inició, vemos cómo se desarrolló 35 años de su liderazgo con paz, con gente que se pasaba de bando, que se venía del reino de Judá. Es como que todos querían vivir ahora en Argentina, ¿viste? Como viste los latinoamericanos dicen, yo quiero ir a vivir a Estados Unidos. Bueno, acá todos querían venir a vivir al reino de Judá. ¿Por qué? Y porque hay paz. Y cuando hay una nación que tiene paz, ahí se puede prosperar, ahí se puede progresar, ahí se puede construir casa y no te van a venir los delincuentes a intervenir una casa, no te van a robar los terrenos. Cuando hay una nación que tiene paz, es sinónimo de progreso. Amén. Fíjense las naciones de la tierra. Vos te vas a Europa, Asia, guerra. Vos te vas a Israel, guerra. Vos te vas a África, guerra. Es más, habían problemas ahí entre los morochitos, de ahí de Sudáfrica, ¿no? Un poquito más para allá, Zimbabue, ahí, ¿no? Guerra. ¿No? Vos te vas allá, no, me voy a la zona tecnológica ahí de China con Taiwán. Guerra, los barquitos ahí chinos, dale vuelta a la isla de Taiwán porque quieren tomar Taiwán. Japón con Corea del Norte, guerra. Todos lados hay guerra. ¿Y América del Sur? Paz. ¿Y saben cuál es la iglesia cristiana, amén de la iglesia perseguida, que más crece? La iglesia de Cristo en Sudamérica. Si hay paz en nuestras naciones, querido hermano, porque hay gente que le cree y le obedece a Dios. Evalúelo, examínelo. ¿Cómo está Europa con Dios? Apostasía, los musulmanes están copando, de cada 10 europeos, 3 son musulmanes. En Londres el alcalde ya es musulmán. Si acá hay paz en Sudamérica, es porque hay gente que le cree a Dios y le obedece. Usted dice, no, pero en Latinoamérica, por cada cristiano hay 7 personas que no son cristianas. En España, por cada cristiano hay 2000 personas que no son cristianas. O sea, la paz que está en Sudamérica no es casualidad. Ahora, vamos a ver ahora en el capítulo 16 que hay un cambio. Hay un cambalache ahí. Después de 35 años de paz, la gente se acostumbra a vivir con paz. La gente ya no comienza a afilar el hacha o la espada porque ya se acostumbra a vivir en paz y en tranquilidad. Y lo más tremendo es que le gusta la paz y a veces va a transar con cualquier cosa en función de la paz y se olvida quién le dio la paz. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 16. Dice la palabra, en el año 36, después de 35 años de paz, del reinado de Asa, subió Baasa, el hijo de Jeroboam, el ex rey de Israel. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá
para no dejar salir ni entrar ninguno al rey Asa, rey de Judá. Claro, todos querían venir a vivir ahora al reinado de Judá, le agarró envidia, celo, bronca, dijo, bueno, le vamos a sitiar, ¿no? Versículo 2 dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, todas las ofrendas que todo el pueblo trajo a la casa de Dios. Bueno, entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad. ¿Quién es este personaje? Dice rey de Siria que estaba en Damasco, la capital de Siria, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Naim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. Amén. En el año 36 seguía paz, ¿no? Pero ahora la paz que estaba viendo no era una paz que la otorgaba Dios, sino que era una paz que se había conseguido por una diplomacia política, unos convenios políticos militares en la que agarró la ofrenda que la gente trajo para adorar al Señor, agarró este rey y va y hace un pacto político con el rey de Siria, que era muy amigo del rey de Israel, y le dice, corta tu alianza y yo te doy acá toda la platita. Y como por la plata baila el mono, dicen los que no conocen al Señor, entonces el rey agarró y dijo, bueno, ya que vas a estar solo, yo voy a agarrar, conquisto 4 ciudades, me quedo con esa plata, mala plata de este, negocio redondo. Y Asa dice, qué bueno, vas a quedar debilitado y ahora entro como chancho a la batata a ganar una guerra que yo no peleé. Entonces, como se retiran justamente de Ramá, que era una ciudad cercana a la capital de Judá, entonces va y saca la piedra, saca la madera y dice, bueno, vamos a construir 2 ciudades, Gerar y Mizpa. Interesante, porque veíamos que se vivió 35 años de paz obedeciendo a Dios. Y acá estamos viendo de que arrancó el primer año de una paz que nos es otorgada por Dios. Versículo 7. Acá viene la tercera etapa del ministerio profético en el liderazgo de Asa. Dice versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente o profeta Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Le regalaste plata a aquel que lo ibas a hacer puré. Hiciste alianza con el enemigo que tenías que vencer. Interesante. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo de 1 millón de personas, con 300 carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, los entregó en tus manos. Los sirios y los israelitas eran mucho menor. Y en cambio Dios te entregó la victoria, cabezón. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
locamente, loco, tarado, has hecho en esto? Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, cabezón. Se te terminó la paz ahora. Cuando vos buscas algo que Dios tal vez te quiere dar o no, pero sin Dios, la consecuencia es lo opuesto. Entonces, dice la Escritura, versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. No se enojó con él mismo. Ay, qué torpe, qué tonto, qué loco que he sido. ¿Cómo hice esto? No, no. Dice que se enojó con Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, la ligó, el que vino a hablarle de parte de Dios, ligó, y ligó también gente que capaz que no tenía nada que ver, algunos del pueblo, que capaz que pensaban lo mismo que Anani. ¿Por qué si 35 años confiamos en Dios, ahora empezamos a confiar en el rey de Siria? ¿Por qué cambiamos de Dios ahora? Entonces, Asa le agarró un rayo interesante y empezó a pegar en donde no tenía que pegar. Esto, ¿qué me habla? De que después de 35 años de paz, así como al 10º año Dios prueba el corazón del rey Asa, a los 35 años Dios vuelve a probar el corazón del rey de Asa. Y en la primera prueba, él no solamente que pasó con 10 de calificación, sino que fue promocionado y ampliamente bendecido de una manera sobrenatural. Fue tan bendecido y prosperado en todas las áreas, con gente, con recursos económicos, con paz en todo su reinado, con paz con respecto a las relaciones internacionales de las otras naciones, pero acá vuelve a ser probado. Y cuando él vuelve a ser probado, él toma una decisión. Él prioriza la paz antes que a Dios. Probablemente él dijo, yo no quiero más guerras. Yo no quiero más. O sea, Dios nos entregó la victoria con los etíopes, pero peleamos. Pero ahora yo ya no quiero pelear más. Entonces se empieza a negociar la paz. Se empieza a querer comprar la bendición de Dios. Se empieza a querer conseguir lo que yo necesito o lo que yo quiero sin Dios. Y ahí comete Asa la locura de ir y buscar hacer un pacto, una alianza con el rey de Siria. ¿Qué hace Asa? Sucumbe bajo la presión. Uno de los momentos de dificultad o de mayor complicación para la vida de cualquier persona es cuando la persona está muy bien, porque hay muchas personas que cuando están muy bien, dicen, ¿para qué voy a buscar a Dios si yo estoy re bien? Que vayan los que están mal, que vayan los endeudados, los pobres, los que se están por divorciar, lo que eso tienen que ir a la iglesia. Una total locura. Por eso, cada vez que Dios te bendiga y te prosperes, no te olvides que también estás siendo probado. Porque es fácil buscar a Dios. Señor, te pido porque estoy en esta lucha. Cuando la cosa está complicada, pero hay que ver si orás también lo mismo cuando estás allá bendecido, prosperado, creciendo. Benditos problemas que muchas veces nos hicieron orar, ayunar, hacer obras de servicio social, de bendición a otros, de generosidad. Gloria a Dios por esos momentos. Yo les digo,
Lo he visto con mis propios ojos, por más torcido que estén. He visto cómo hay gente más generosa cuando está en un momento de dificultad económica que cuando está allá en prosperado y bendecido, ¿eh? Entonces, ese es un momento de prueba. Y el otro momento de mayor dificultad es cuando una persona está bajo presión. Son los momentos de pruebas más difíciles para cualquier persona. Me he encontrado con gente que decía, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, pero mi hijo tiene cáncer, tiene leucemia, y me dijeron que la fulana tal, ella también cree en Dios, y que ella le iba a hacer tomar no sé qué, un juguito, y que ahí ella se iba a sanar, mi hijo se iba a sanar en ese lugar con semejante brujo, hechicero, y le da de tomar todo el preparado, no Mateo. Estaba bajo presión, estaba desesperado. En la Biblia encontramos a alguien que hace lo mismo, sí, Saúl. Ya Dios le dijo, mira, vos con esa actitud de orgullo no vas a seguir más en el reinado, yo te saco acá. ¿Y saben qué pasa? Él desesperado que hace va y busca una adivina, porque quería hablar con el profeta Samuel. Entonces va y busca un brujo, busca un hechicero. Entonces, cuídate y cuidémonos de los dos momentos de dificultad y de prueba. Cuando Dios te bendice y te prospera. Y voy a decir, ya, ¿para qué buscar a Dios si ya estoy bendecido, prosperado, que busque otro? O cuando estás bajo presión. En esos dos momentos, apela a la sabiduría y no a la locura de Asa, porque te va a querer agarrar un loquitaqui. Entonces, apela a la sabiduría, así como hizo él con los etíopes. Anda y clama a Dios. Hacé tu parte, hacé tu responsabilidad, hacé lo que te toca. No te quieras creer saber más que Dios. ¿Y saben qué? Después de que en medio de esta presión de los enemigos que sitiaron, después de estar 35 años de bendición y de paz en el reino, lo que empieza a hacer justamente Asa es que busca su manera de hacer las cosas. Dios le confronta a través del profeta. ¿Y saben qué? Así como Adán y Eva cuando Dios los confronta, todo se iba a solucionar fácilmente si le decía a Asa, tenés razón, profeta, tenés razón, Dios, metí la pata y no sé cómo hacer ahora, pero te pido tu ayuda para volver a vos de vuelta. Hubiera sido diferente, pero cuando viene palabra de Dios a Asa, lo que hace en medio de su locura es enojarse con el mensajero, es enojarse con el profeta. Y encima la liga gente del pueblo, que capaz que eran sus colaboradores, capaz que era su secretario, no sé, capaz que estaba chiflado y estaba ahí con su mal humor, ligó gente gratis, porque estaba chiflado, estaba loco. No sé si alguna vez te pasó, pero cuando a veces estamos medio chiflados de mal humor, liga gente gratuitamente. Y tal vez lo que simplemente hay que hacer es ir al Señor, decirle, Señor, yo quiero volver a vos, hice mal las cosas. Tengo que reconciliarme con vos. Pero esa actitud de orgullo le llevó justamente a Asa a tener consecuencias terribles. Versículo 11 dice la palabra, mas he aquí los hechos de Asa primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 12, en el año 39, ¿cuántos años de paz se vivió? 35. En el 36 aparecieron el rey de Israel, ¿no? Baasa,
Y en el 39, dice, en el año 39 de su reinado, Asa, dice, enfermó gravemente de los pies. Me llamó la atención, ¿por qué se enfermó de los pies? Oré al Señor y le pregunté, Señor, ¿por qué de los pies? Dice, y en su enfermedad, ¿qué dice la palabra? No buscó a Jehová, sino que ¿qué hizo? Buscó a los médicos. Ojo, no estamos hablando de los médicos de hoy, ¿eh? Estamos buscando a los curanderos. O sea, Asa buscó a Siria, después buscó a los médicos, a los curanderos. ¿Saben qué? No hay casa que pueda estar segura si nosotros buscamos seguridad en el poder humano. No hay posibilidad que una casa esté segura si nosotros buscamos seguridad en el dinero. No hay posibilidad que una casa esté segura si buscamos seguridad en la tecnología. Hoy hay muchas personas que se confían en la tecnología, no estudian y dicen, pero yo le pregunto a la IA, ay, ¿cómo es esto? Y me redacta todo el trabajo práctico y me resume el texto y me dice todo y ya. Guarda con confiar en la tecnología. Puede ser una herramienta que Dios la ponga a disposición para algo en especial, pero tu corazón y tu confianza no tienen que estar ahí. Cuando una persona pasa a ser tu seguridad, hay mucha gente que se asegura por medio de una persona. ¿Qué pasaría si la persona en la que vos estás tan asegurado hoy no está más? Fallece, muere. Muchas veces nosotros no hablamos de esto, pero ¿dónde estás construyendo tu seguridad? Una casa segura se sostiene en Dios. Cuando Asa decidió no construir su seguridad en Dios, sino en el rey de Siria, en los curanderos, lo que hace Dios es que envía una enfermedad en los pies. No dice qué enfermedad, no dice si se le secaron los pies, no dice si estaba jugando al fútbol y se quebró la pata, no dice la Biblia, pero sí te puedo decir qué produce esta enfermedad. Lo que produce esta enfermedad es que vos no puedas avanzar más, es que vos quedes trancado, que vos quedes detenido y atascado. Cuando una persona decide poner su confianza en los cirios de la época, en los curanderos de la época, la vida de Cristo y el desarrollo de tu vida queda estancado. Por eso es interesante, porque no es que él se enferma de los pies y se muere, sino que dice la Escritura, versículo 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es decir, en pocas palabras, que Asa estuvo 2 años frenado en su reinado. Muy probablemente, como Dios le dijo, mira que van a venir las guerras ahora, él estaba sufriendo ahí en su palacio sin poder avanzar. Probablemente las conquistas que había tenido ya las estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque no decidió no apoyarse en Dios. Cuando nosotros queremos construir una casa, una familia segura, es muy clave la palabra profética que Dios nos suelta. La palabra profética más segura, que es la Escritura, y la palabra profética que Dios puede darnos a través de la familia profética
porque la iglesia de Cristo es la familia profética de Cristo, la que prepara el regreso de Jesucristo. Nosotros, para poder tener vidas, casas, familias seguras, en paz, en prosperidad, hay que pararse sobre la roca de la palabra de verdad, la palabra profética más segura. Tenemos que apoyarnos en Dios y en su enseñanza. Dice justamente Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Para poder tener una casa segura, como dice Mateo 7, versículo 24, voy a comparar al hombre prudente con aquel que escucha la enseñanza y la obedece. Lo voy a comparar a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Que vienen los problemas, vienen las tempestades, vienen las luchas, pero la casa permanece. ¿Por qué? Porque está construida sobre la roca. Para poder construir nuestra casa sobre la roca es clave la búsqueda de Dios en la intimidad y con la familia y el cuerpo de Cristo. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien motívense unos a otros a la búsqueda de Dios y a las buenas obras. Segundo, para poder tener una casa segura, es clave la capacidad de escucha. No seamos oidores olvidadizos, sino que escuchemos lo que Dios nos está hablando. Tercero, la obediencia es clave, porque si escuchamos pero no practicamos, entonces la palabra no expone toda su eficacia. Y por último, y no significa esto que sea menos importante, el arrepentimiento. Porque nadie acá es justo que nunca peque. Nadie acá es una persona perfecta que nunca se equivoca. Pero el arrepentimiento te garantiza que cuando viene la palabra profética, cuando viene la palabra de Dios y tenés un problema de construcción, porque estás poniendo una pared donde no hay cimiento, porque no le estás poniendo hierro suficiente, y viene la palabra profética, el arrepentimiento te lleva a decir, está mal. Voy a sacar nuevamente la pared y voy a volver a edificar. Y eso te garantiza nuevamente de estar en la voluntad del Señor. Si de acá a 5, 10, 15, 20 años querés estar tomado de la mano de Dios a donde Él quiere que estés, es clave las decisiones que hoy tomes. Es muy clave lo que hoy tu corazón decida. 25 años de paz, porque cuando vino la prueba buscó a Dios. ¿Cuántos años de paz y de seguridad podés vivir en tu interior, en tu familia, en tu matrimonio? Porque hoy tomes la decisión de seguirlo y de creerle a Él. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Y ahí donde estás, si tu casa está viviendo seguridad, si tu vida está viviendo en seguridad, si tu familia está viviendo en seguridad, honralo a Dios. Muy probablemente tuviste la oportunidad en medio de pruebas de escoger seguirlo a Dios o no, pero decidiste creerle a Dios, decidiste clamarle a Dios, decidiste obedecerle a Dios y hoy estás cosechando las decisiones de haberle creído a Dios. Y si estás en medio de una prueba, yo creo que esta palabra te viene al pelo porque te está diciendo a dónde tenés que buscar el apoyo, a dónde tenés que buscar la dirección, a dónde tenés que buscar la voluntad de Dios. Y si en esta noche estás en el capítulo 16, tomaste malas decisiones y hoy estás sufriendo consecuencias,
Este no es el tiempo de actuar en locura. Este no es el tiempo que te desequilibres. Este no es el tiempo de que entres a hacer pagar a la gente de tu entorno de manera gratuita tu mal humor o tu situación de que estás mal. No, es el tiempo de hacer lo que Asa no hizo, de arrepentirte, de ir llorando su presencia y decirle: Señor, yo quiero construir conforme a tu voluntad. Yo quiero, Señor, sana mis pies, Dios. Señor, los pies quebrados que no me impiden avanzar, Padre, sánalos en el nombre de Jesús. No voy a buscar curanderos, ni voy a buscar apoyo en los hombres, ni voy a buscar la seguridad en cuestiones vanas, efímeras y pasajeras. Voy a buscar, Señor, en tu voz. Voy a buscar en tu palabra esa seguridad que tanto necesito. En el nombre de Jesús, ahí donde estás con tus ojos cerrados, seguí orando al Señor, seguí hablando con Dios. Si estás, como te decía hoy, en un tiempo de paz producto de que obedeciste al Señor, seguramente se te viene en este momento familias que hoy están en lucha, familias que hoy están con dificultad, matrimonios que se están rompiendo. Comenzá a orar por esos matrimonios, comenzá a orar por esas familias, comenzá a orar por ellos, porque Dios va a hacer, escuchá esto, de que gente que está en otras naciones, gente que está en otros lugares, vengan a donde vos estás por causa de Dios. Vengan a donde vos estás por causa del Señor, por la gracia, por el alimento que portás. Va a haber gente que va a pasarse de nación a nación por causa del Espíritu de Dios, por causa de la gracia de Dios. Y Dios comienza a levantarte y a promocionarte en el nombre de Jesús. En esta noche, hermanos y hermanas, queremos hacer un tiempo de altar aquí adelante. Miren, yo no estoy mirando la hora. No me preocupa la hora. Tal vez a vos te preocupa, bueno, hermanos, vos fíjate lo que es tu tiempo, si tenés que viajar, lo que sea. Pero queremos tomarnos un tiempo para hacer lo que Asa hizo en un momento de sabiduría, y es restaurar el altar. Es restaurar el altar y adorar a Dios. Porque sé que en medio del altar Dios te va a hablar al corazón, te va a impartir su paz, te va a impartir su paz, y nos vas a salir de la misma manera como entraste de la presencia de Dios, de ese tiempo de vínculo con Dios, donde Dios te habla, te ministra y suelta una palabra sobre tu vida. Damos un altar al Señor y le damos toda la gloria a Él. Le damos toda la alabanza a Él, porque Él se merece lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Hay tiempos y tiempos, queridos hermanos, que tengas una semana en donde Dios te ministre como nunca antes. Dios va a empezar a hablarte como nunca antes. En la intimidad Dios te va a empezar a ministrar. Suelto esta palabra porque Dios va a fluir con lo profético en tu vida. ¿Sí? Acordate que se ministró eso y la palabra va a empezar, ¿no? Está en tu corazón y está en tu boca. Dios va a empezar a manifestarse. Amén. Así que nos vemos el próximo domingo y sé que van a haber testimonios. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.